¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda el hermano Fausto y estoy transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Agradezco mucho a mis hermanos que ya se están sintonizando, que a partir de este momento ya están pendientes de la transmisión. Voy a continuar el día de hoy con lo que hablé ayer, que fue un tema bastante interesante, que yo sé que a muchos tocó. Todo está bien, el sonido está bien. Muy bien, así que hermanos, vamos a empezar. Hoy no voy a dar ninguna introducción, voy a irme directo al grano. Me imagino que hay algunos que van a agradecer porque ya están cansados de mi discurso sobre los detractores y sobre los opositores. Muy bien. Y vuelvo a repetirte una sola cosa. Hermanos, yo trato de que tú entiendas qué es lo que está haciendo la falsa iglesia. Por eso es que yo enfatizo una gran sección de la introducción o de lo que yo hablo a los detractores. Porque los que son detractores no son la iglesia verdadera. Ese es el punto de todo esto. Y vuelvo a repetírtelo, aunque te aburras, porque existe la remota posibilidad de que alguien venga a mi canal de YouTube o a Facebook por primera vez y escuche el mismo mensaje que tú estás hasta aquí de escuchar, que ya hasta te aburre. Pero qué bueno que te aburra, porque si tú no llegas a ser como la burra de Balaam que tengo allá arriba, tú no vas a poder reprender a los profetas en su necedad. Mi propósito, que te aburra mi discurso, es que tú seas como yo, la burra de Balaam, que una bestia de carga pudo reprender al profeta Balaam. Y si tú no has leído quién es el profeta Balaam, deberías de darte cuenta que él fue un profeta de Dios, pero que en el camino se extravió porque puso su mirada en la recompensa, en las ofrendas, puso su mirada en complacer al rey Balac y sin darse cuenta se convirtió en un profeta al servicio del rey, o sea, un adivino. La Biblia lo menciona como profeta y después lo menciona como adivino, o sea que hubo una transición. Esa transición es la que yo estoy tratando de enseñarte a ti. Hermano, hoy quiero mostrarte la verdadera iglesia. ¿Y de qué se caracteriza? Ayer hice el primer intento, pero siempre van a haber aquellos que se meten para decir que ya la aburro con el mismo discurso. Una vez más, yo no trato de traer lástima para mí. Yo no trato de que tú veas mi sufrimiento y llores conmigo. No, yo trato de mostrarte lo que están haciendo los que no son la iglesia verdadera. El cuerpo muerto, el cuerpo falso que Jesús advirtió a sus discípulos cuando le preguntaron: Señor, ¿cuándo? ¿Dónde? Y Jesús le dijo: ahí donde estuviera el cuerpo, entre paréntesis, el cadáver, ahí se reunirán las águilas, entre paréntesis, las potestades del aire demoníacas. Águilas está en Deuteronomio 14 como la primera ave abominable que tú no debes de comer. Entonces Jesús te está diciendo que, tal como lo dice Santiago, así como el cuerpo sin espíritu es muerto, asimismo la fe sin obras es muerta. Traduzcámoslo al lenguaje del hermano Fausto, al lenguaje espiritual de este ministerio. Así como el cuerpo de Cristo sin el espíritu de Cristo está muerto, no es de Cristo, y si no tiene el espíritu de vida, tiene el espíritu de muerte. Si no tiene el espíritu de Cristo, tiene el espíritu del anticristo. Si no tiene el espíritu de la verdad, tiene el espíritu de la mentira. Así como el cuerpo sin el espíritu es muerto, yo quiero que tú entiendas que Jesús estaba advirtiéndole a sus discípulos que dejaran de buscar al diablo con cuernos y con un tridente. Dejen de buscar al anticristo y enfóquense en encontrar al verdadero Cristo dentro de ti. A ese es al que tienes que buscar. Porque una vez que tú conozcas al verdadero Cristo
y conozcas quién es Cristo, Él te conocerá a ti. Y eso es más importante, porque todo el mundo que viene a este ministerio me dice lo mismo, hermano Fausto. Yo he sido creyente, y empiezan con su discurso. Y yo le digo, usted no conoce a Jesús. Usted no conoce a Cristo. Usted no sabe quién es. Y se asombran y me quedan viendo con una cara de asombro como que, ¿qué? Oh, hermano Fausto, me ha ofendido. Pero es la verdad. La gran mayoría de los que dicen ser discípulos de Cristo nunca lo conocieron. Y como nunca lo conocieron, Él nunca los conoció. Y son aquellas multitudes vastas a las cuales Jesús le va a decir, no te conozco. Y eso es lo que yo estoy tratando de ayudarte a entender. Por eso el discurso aburrido del principio. Porque tengo 30 segundos o 3 minutos para darte un mensaje importante. Despierta, tú que duermes. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Despierta a la luz de Cristo. Date cuenta qué es lo que realmente eres. Que la luz de Jesús brille dentro de ti para sacar las tinieblas dentro de ti. Porque recuerda que Jesús dijo, si tu ojo es malo, ¿cómo serán las tinieblas dentro de ti? ¿Por qué Jesús hablaba de tinieblas dentro de ti? Porque tú eres tinieblas. Y tienes que encontrar la luz de Cristo para que saque esas tinieblas de ti y resplandezcas, el sol de justicia resplandezca en ti y puedas ser luz en este mundo. Y sí, Jesús lo dijo. Nadie pone una lámpara bajo un almud, sino que la pone en alto para que alumbre toda la casa. Asimismo, vuestras obras sean vistas por los hombres para que glorifiquen al Dios de los cielos. Jesús quiere que los hombres vean tus obras para que se manifieste quién eres realmente. Pero te van a decir en el sistema que hoy en día se hace llamar la iglesia que es por fe, no por obras, hermano Fausto. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Pero Jesús se estaba refiriendo que la fe es obediencia. Hay obras que tienes que hacer, no tus obras, sus obras. No tus obras, sus obras. Eso es lo más importante. Y ayer lo dije, que la misericordia no descansa, la piedad no descansa, la justicia no descansa, el amor no descansa. El día de reposo fue hecho para que tú descansaras de la obra de tu mano, no de las obras de justicia, ni de las obras de Él, aquel que te llamó a servirle. Por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, por sus obras se manifestarán los verdaderos hijos de Dios. Tal como lo dice 1 de Juan, capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y todo aquel que no ama a su prójimo no es de Dios. Por tanto, es del diablo. Así que, hermano, yo quiero que tú abras tus ojos y que te escudriñes a ti. No escudriñes a tu prójimo, escudriñate a ti. Porque no hay una tan sola frase, versículo, mandamiento o pasaje en la Biblia que te mande ir a exponer a falsos profetas. Exponte tú mismo. Escudriñate a ti mismo, cuida tu propio caminar. Eso es lo que te dice la palabra. Porque el verdadero Cristo no se va a manifestar allá afuera, en un templo, en una organización, en una jerarquía humana, en tradiciones y doctrinas de hombres, en organizaciones humanas. Se va a manifestar dentro de ti primero. Y tú te convertirás en una lámpara que alumbrará el resto del mundo. Y los hombres verán la luz y lo conocerán por medio de ti. ¿A quién? A Jesús. Ese es el mensaje. Ese es el verdadero evangelio. Esas son las buenas nuevas. Que ya no tienes que buscar sacerdotes. Tú te conviertes en el sacerdote. Ya no tienes que buscar salvadores. Tú te conviertes en el salvador de tus hermanos. El guardián de tus hermanos. El justo de tus hermanos. Y entonces, viviendo una vida abnegada, completa, negándote a ti mismo, indiferente al mundo, no a los hombres, indiferente al mundo,
una vida completamente desinteresada. Cuando tú tomas el oficio de Cristo y te conviertes en ese sacerdote de justicia, entonces eres contratado para la vida eterna. Tal como Jesús dijo, el que quiera ser más grande, sea primero el siervo de todos. Por tanto, el secreto está en aprender a servir y vivir una vida de servicio a tu prójimo, para que Jesús, el Rey justo, que viene a imponer su reino de justicia, te contrate a ti, su siervo justo, para la vida eterna. Y nosotros, los que somos en esta vida siervos, en la otra vida reinaremos con Él. Y pondrán multitudes para nosotros. ¿Tú estás listo para ese trabajo? ¿Tú estás preparado para esa gran historia que está a punto de manifestarse? ¿Estás listo? Quiero que tú veas las escrituras que tengo preparadas para ti hoy. Bueno, mi monitor se me fue, no sé por qué. Así que lo vamos a volver a reiniciar. Hermanos, listos. Preparemos el mensaje que vamos a darte hoy. Quiero que tú veas las escrituras que te voy a mostrar a continuación y que veas conmigo algo muy interesante. Juan 8, versículo 37 dice: yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Mira qué interesante, Jesús les está hablando un idioma poderoso. Y yo sé que tú has leído este pasaje, pero no lo habías profundizado, no habías escudriñado el significado. Y entonces Jesús le da la gran noticia. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y ayer yo te expliqué que hay una diferencia entre descendientes y los hijos. Los descendientes son nacidos de la carne, los hijos son nacidos del Espíritu. Pero ahora dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y eso es lo que Jesús te trata de explicar. Te advierte que vendrían algunos que echarían fuera demonios, vendrían algunos que sanarían enfermos, que harían grandes obras en su nombre, pero que sin embargo no lo conocerían. No conocen a Dios. Y porque no conocen a Jesús, el Hijo, no pueden conocer al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno mismo. Ellos creían que había una diferencia. Por eso no reconocieron a Dios cuando vino manifestado en hombre, en el oficio del Cristo, en el título del elegido, el ungido. Tú también estás en el mismo error. Y ellos dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, si fueseis hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Wow, el principio básico del amor. Pero tú me aborreces. Tú sientes odio hacia mí. No soportas verme ni escucharme. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois, o sea, Jesús les dice: no están entendiendo el mensaje. Ustedes no son hijos de Dios, porque yo sí soy hijo de Dios, y si fueran hijos de Dios me reconocerían. Me amarían, me recibirían, no me perseguirían. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido un homicida desde el principio, por eso me odias y quieres matarme. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, me odiáis. Me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad, decía Pablo, y no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, el que es hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y respondieron los judíos diciendo, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y Jesús les dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Muy bien, entonces vamos a ver si te puedo ir ayudando a entender. Muchos están tratando de dar a entender que el secreto es solamente creer. Ayer tuve una entrevista con un famosísimo abogado y hablamos sobre esto. Y él me insistía que no hay obras que puedan salvarnos. Y es cierto. No es por obras que somos salvos, dice Filipenses. No hay obra que tú puedas hacer que te haga merecer el perdón de los pecados. Pero si por gracia somos salvos, nosotros somos deudores a esa gracia. Somos deudores al Espíritu. Por tanto, tomamos un oficio y ese oficio requiere hacer obras como siervos fieles. Entonces, Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Eso es importante que lo entiendas. No está diciendo que el hecho de que tú hagas justicia es trapo de inmundicia. No. Tu justicia. Todas nuestras justicias. ¿Y de qué habla eso? Está hablando de las tradiciones religiosas de los hombres, que creen que con ir el domingo a las 10 de la mañana a aplaudir, a brincar y remolineando y todas esas tonteras que hacen hoy, creen que están alabando a Dios. Cuando la palabra misma dice, juicio y justicia es más agradable a ti que todos los sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. ¿Acaso no se complace más el Señor en la obediencia y en escuchar su palabra que en la grosura de carneros? Dios quiere obediencia. Por tanto, Dios quiere que tú camines en fe y hagas obras por fe y para fe. Y eso es lo que muchos no entienden. ¿Qué es fe? Porque son palabras que tiran los cristianos como si supieran de qué hablan. Fe, hermano Fausto, es creer. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Y de qué les sirve? La fe sin obras es muerta, hermano. Requiere que tu fe se manifieste por tus obras. Cuando tú entiendes el oficio y entonces lo tomas. Te voy a dar el ejemplo del presidente. ¿Cómo es que alguien llega a ser presidente? En una democracia funcional, donde existe el Estado de Derecho, él es elegido por el pueblo. Y una vez que él toma esa oficina, ese oficio, él deja de ser quien era antes. El peso y la gravedad de esa oficina lo sobrecoge y él empieza a comportarse presidencial. Sus discursos, sus manerismos, su forma de incluir y su forma de no incluir, su forma de ejercer su oficio se empieza a manifestar y toma posesión el oficio sobre la vida del hombre. Y el hombre se convierte en irrelevante, como por ejemplo Nicolás Maduro, que era un transportista, era una persona que manejaba un bus y ahora es presidente de Venezuela.
Como Donald Trump, que antes era un playboy, empresario de bienes raíces y ahora es presidente de los Estados Unidos. Como Vladimir Putin, que era un agente de la KGB y ahora es presidente de Rusia. Entonces el viejo hombre pasa al olvido y el nuevo hombre toma el oficio y todo el peso y la responsabilidad, al mismo tiempo que la investidura y la unción y la autoridad de ese oficio toma posesión de él. Eso es Cristo. Jesús el hombre, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y Jesús le dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Por eso insistió en ser bautizado. Cuando Juan el Bautista le decía, no, yo no puedo bautizarte a ti, es necesario que tú me bautices a mí. Y Jesús le dice, basta, bautízame, Juan. Porque Juan era sacerdote de justicia. Y por eso tú tienes que entender que nosotros trascendemos más allá de este cuerpo sucio y vil, que es como suciedad, dice Isaías. Y entiendas que Jesús les dijo a sus discípulos, Elías ya vino. E hicieron lo que quisieron con él. Y ellos entendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y no es una reencarnación, sino que el espíritu que descendió sobre Juan el Bautista, que era un espíritu de Cristo, el espíritu de Cristo en Elías entró en Juan el Bautista, el espíritu de justicia, el oficio del sacerdocio de justicia, como dice la palabra, que Abel el justo, o sea que Abel tomó el oficio de sacerdote de justicia y por eso Caín lo odió y lo mató, al igual que lo hizo Moisés, al igual que lo hizo Noé, el octavo pregonero de justicia, al igual que lo hizo Enoc, escriba del Señor más alto, justo sobre la tierra, así como lo hizo Shem, Melquisedec, y así como lo hicieron todos los sacerdotes de justicia en ese largo y perpetuo orden que permanece para siempre hasta el día de hoy a través de nosotros. Y si nosotros conocemos ese oficio que vino a través del hombre Jesús, el cual recibió el Espíritu Santo en el momento que fue bautizado en el Jordán, y a partir de ahí estaba listo y preparado para enfrentar al diablo. 30 años antes no importaba, era irrelevante la historia de Jesús. ¿Por qué no hay nada escrito sobre quién Jesús era y qué hacía 30 años antes? Porque era irrelevante. Hasta el momento que Él toma el oficio de Cristo, entonces comienza la historia de ese hombre, Dios, Cristo, Jesucristo. Por eso se llama Jesucristo. Porque es todo hombre y todo Dios en una sola naturaleza reconciliada, los dos opuestos. Porque la carne y el espíritu son contrarios, pero sin embargo en Cristo fueron reconciliados. Eso está en Efesios 2. Para crear un nuevo hombre en Cristo, nosotros nos convertimos en ese nuevo hombre, una nueva criatura. Tomamos el oficio de Cristo y el peso y la carga de ese oficio nos lleva a vivir conforme a las obras de Cristo. Y si creemos en Él, sus obras haremos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, porque no son su justicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Recuerda, hermano, no todo el que me dice Señor, Señor, dice Mateo 7, versículo 21, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No está diciendo Jesús, todo aquel que haga mi voluntad. Está diciendo, la voluntad de mi Padre en el cielo. Porque Jesús, cuando se hizo hombre,
Dejó de ser Dios para someterse a esta carne. Se humilló a sí mismo, tomando semejanza de hombre. Y Él hacía una diferencia entre Él y el Padre, porque todavía no había resucitado, no había sido glorificado. Ambas naturalezas no habían sido reconciliadas. Entonces había todavía una distancia. Y Jesús te estaba mostrando el camino y dijo: todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, proyectando al futuro, en el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quiénes son esos? Las cabras de la izquierda, aquellos que Jesús le va a decir: apartaos de mí, malditos, porque me viste con hambre y no me diste de comer, porque me viste desnudo y no me vestiste, estuve sediento y no me diste consuelo, estuve errante, no me albergaste en tu casa. Y ellos van a decir: pero Señor, Señor, ¿cuándo te vimos? Y Jesús te va a decir: así como no lo hiciste con el más pequeño, no me lo hiciste a mí, porque no reconociste al Jesús dentro de ti. Nunca lo conociste, nunca tomaste el oficio, tomaste el lado fácil, el camino ancho de ser perezoso, indiferente. Aborreciste a tu hermano, lo dejaste morir de hambre, derramaste sangre inocente, como dice Jeremías 2. Sí, tú eres un asesino, tú eres un homicida, como dice la palabra, el que aborrece a su hermano. ¿Y qué es aborrecer? El que se cansa de ayudar a su hermano, se vuelve indiferente, ya no le importa, como Caín, que dijo: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ese es el camino de Caín. El error de ser indiferente, de que no te importe y que digas: ese no es mi problema, ese no es mi hijo, yo no tengo la culpa. ¿Acaso los puedo ayudar a todos? Yo no puedo salvar al mundo, pero puedes salvar a uno. Con que salves a uno y ames a uno, estás cumpliendo el mandamiento, hermano. Solo Jesús puede salvar el mundo, pero tú puedes salvar un alma, un fruto para el reino, aunque sea. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros y grandes obras milagrosas. Y entonces yo les contestaré: nunca te conocí. Qué terrible cuando Jesús te diga: apártate, yo no te conozco. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es la maldad, hermano Fausto? Miqueas 6:8 te dice: Él te ha declarado lo que es bueno, que hagas justicia, ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Todo aquel que no hace justicia, que no ama la misericordia y que no se humilla ante su Dios, está haciendo lo malo. Tú no haces justicia, como 1 Juan 3, 7 al 10 dice. No son los oidores de la ley, los domingueros que van a la iglesia todos los domingos a escuchar discursos, los que son los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Por tanto, los que hacen la voluntad del Padre, o sea, los que hacen su justicia, no tu justicia. Recuerda que Romanos 10 lo dice. Porque desechando la justicia de Dios, procuraron su propia justicia, que son trapo de inmundicia, según Isaías. Porque nunca entendieron las palabras de Jesús. Hermano Fausto, usted es muy drástico. Es peligroso lo que usted predica. Hermano Fausto, salga de Babilonia, está confundido. Tú estás en Babilonia, hermano, en el sistema jerárquico, dogmático, doctrinal, fariseico, rabínico, de la sinagoga de Satanás, de todas las religiones y denominaciones que te engañan. Y tú crees que estás dentro cuando estás fuera, hermano. En el lloro y crujir de dientes te encontrarás cuando Jesús venga y te separe entre las naciones, la izquierda las cabras, la derecha las ovejas, y le va a decir a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, porque me viste con hambre y me diste de comer,
porque me viste desnudo y me vestiste. Y ellos, asombrados, le van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y Él le va a decir: así como sí lo hiciste con el más pequeño, así me lo hiciste a mí. Porque ellos sí entendieron el Cristo interior. No anduvieron buscando el Cristo exterior en el Papa Francisco, en el Cardenal Rodríguez, o en el sacerdote, o en el obispo, o en el pastor, o en el apóstol, o en el profeta autodenominado, la profeta tal, el profeta tal. Sino que reconocieron que ellos son sacerdotes, reyes y sacerdotes para Cristo, y ellos tomaron sobre sus espaldas el oficio de Cristo y fueron a hacer su voluntad, la voluntad del Padre, porque el Padre es el Todopoderoso. El Cristo es el oficio que el Padre tomó sobre sí mismo como Jesucristo. Y cuando Él va al cielo y asciende, les deja a todos su espíritu, para que esa misma llama que ardió en Jesús arda en ti y se manifieste en ti lo mismo, las mismas obras, y estas señales seguirán a los que creen. Y esas solo son las señales. Echar fuera demonios no es obra de justicia, son señales de que crees en el nombre. Las obras de justicia son otra cosa. Son los trapos de inmundicia que te quitas para tomar el sacerdocio de justicia, y te ponen vestiduras blancas, frescas, como te leí ayer en Zacarías 3. Espero que hayas entendido que es una decisión de encontrar al Cristo interior en ti, tomar ese oficio y decir: yo no puedo seguir siendo indiferente, yo no puedo seguir siendo como era. Deudor soy al Espíritu Santo, voy a trabajar para Él el resto de mi vida. Y tomas el oficio. ¿Cómo sería un presidente que siendo electo llega a la oficina y lo primero que hace es que se va a una gira mundial para derrochar el dinero en conocer el mundo y como playboy seducir niñas y tener sexo con todas las mujeres que pudo? Y codearse con Emmanuel Macron y con todos los presidentes del mundo solo para que saliera una foto. Voy a aprovechar. Y no hace su trabajo para esa nación. ¿Acaso la nación lo tolerará? ¿No lo enjuiciarán por inútil? ¿No te enjuiciará Dios a ti por haberte dado a través de Jesucristo el oficio que tú no quieres tomar como siervo inútil que sigues siendo, y en vez de tomar el sacerdocio de justicia, lo desechas? Porque tú quieres que otros sean sacerdotes y que tú no tomes tu lugar. Y tú te esclavizas voluntariamente al sistema de los nicolaitas y te vas a una iglesia falsa y te sometes a lo que ellos te dicen. No, hermano Fausto, yo no puedo desobedecer a mi pastor, yo no puedo estar en rebelión. Mi pastor dice que si yo le doy al pobre y no le doy a él, estoy en rebelión. Y tú caíste en el engaño porque no reconociste al Cristo interior, sino que pusiste tu mirada en el engaño de un Cristo exterior y pusiste un sacerdote en vez del sumo sacerdote Cristo. Y te sometiste a los fariseos, y te sometiste a las sinagogas, y te robaron el reino, y tú lo desechaste. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que sucede hasta el día de hoy en lo que se dice llamar la iglesia. La justicia que hacen en la iglesia, que consiste en dar el diezmo, es lo que hablaba Jesús en Mateo 23. Vosotros diezmáis la menta y el eneldo, pero habéis dejado por fuera lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Hermanos, tengo tanto que decirte. Un versículo más, Jeremías 2. Vamos a ver. Los sacerdotes dijeron en el versículo 8: ¿y dónde está el Señor? ¿Dónde está el Yod Jebab? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Yo Soy? Y los que tenían la ley no me conocieron. Escuche esas palabras. Aquellos que tenían la ley de la justicia no lo conocieron. Y por tanto, como no lo conocieron,
Él no los conoció. Y los pastores se rebelaron contra mí, porque en vez de seguir la justicia de Él, siguieron la falsa justicia del sistema. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, de el Señor Baal, otro Señor. Eso es lo que significa la palabra Baal. Búscala en la concordancia Strong's que te dije que compraras. Baal significa el Señor. No el Señor, el verdadero, el Dios Jehová, Jesús, sino el Señor de este mundo, el Dios de este mundo, la voluntad del Dios de este mundo. No la voluntad del Padre del cielo, sino del que está en la tierra, el diablo. Y anduvieron tras lo que no provecha. Jeremías 2 dice, versículo 13, mira qué interesante esto. Porque dos males ha hecho este pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron la ley de la justicia por poner su propia ley. Dejaron la verdadera religión pura y sin mácula por su propia religión de jerarquías y de coberturas de hombres. Dejaron al pobre abandonado por alimentar al pastor, mientras él se enriquece y el pastor se apacienta a sí mismo y no apacienta a sus ovejas. Juan 14. Sigamos con Jeremías 2. Versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no te has despojado de esos trapos de inmundicia de quien eras, para convertirte en el oficio glorioso de sacerdote de justicia que Jesús te dijo ayer en Zacarías 3. Si guardares mis estatutos y mis mandamientos. ¿Y cuáles son esos, hermano Fausto? Las leyes noádicas, no. La ley del pacto de justicia establecido desde antes de la fundación del mundo, durante este mundo y que perseverará hasta el otro mundo también. Mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, nunca dejará de ser. La palabra de Dios es la justicia, la sabiduría verdadera. ¿Cómo puedes decir, yo no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Ellos mismos creen que no van tras los Baales y sí van tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Jesús te está diciendo, escudriñate. Date cuenta qué es lo que estás haciendo. Mira tu proceder. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. ¿Cómo puedes decir, yo nunca anduve tras Baal? Sí, tu Señor es otro. No el Padre del cielo, el Padre del diablo, que es un mentiroso, que es un homicida, que es un indiferente. ¿Se olvida la Virgen, versículo 32, de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? ¿Te olvidaste tú de tus trapos gloriosos de justicia? ¿No te vestiste como novia con galas de lino fino blanco, que son las obras justas de los santos? ¿Se te olvidó, novia de Cristo, vestirte de ropa de gala de finos linos blancos y resplandecientes? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tus caminos para hallar amor? ¿No te has dado cuenta que hoy en día lo que más pregonan los detractores es amor? Uy, hermano Fausto, usted no tiene amor. ¿Y tú qué sabes? ¿Ves un video de mí donde yo me lleno de pasión y de celo y me exalto en emociones fuertes y crees que no tengo amor? ¿Alguna vez has hablado conmigo? ¿Alguna vez has visto mi amor hacia mi prójimo? ¿Alguna vez? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas tú dices, mira qué interesante esto. Este es poderosísimo versículo para entender el sacerdocio de justicia. Tú dices que no has matado a nadie. ¿Y por qué dice aquí que en las faldas están la sangre
de los inocentes. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está mostrando de que tú dejaste morir al inocente. Y tú dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. No, he aquí, yo entraré a juicio contigo, porque dijiste, yo no he pecado. Eso es lo que Dios aborrece, los altivos, los orgullosos, los impenitentes que nunca se arrepienten. Van a preguntarle al pastor, el pastor, fíjese que es que hay un video del hermano Fausto y me gustaría que usted lo escuchara para ver si, no sé, usted me pudiera decir y confirmar que lo que él dice es verdad. ¿Tú no quieres la verdad? ¿Tú quieres ir a donde esos que tienen la ley y que no conocieron a Jesús, para que te digan, no, hermana, no le haga caso? Ese es uno de esos tantos rebeldes que no tienen cobertura, que andan enloquecidos buscando su propio caminar. Y tú le escuchas, después de que el Espíritu Santo ya te confrontó en tu corazón y te ha dicho qué es lo que debes de hacer. No, pero tú lo escuchas a Él, porque amontonas maestros conforme a tu propia concupiscencia y te dicen lo que tú quieres oír y tú no quieres tomar el oficio y tú vas a decir, no he pecado, en vez de decir, Señor, yo he pecado, te he fallado, te he ofendido. Juan 14 te dice quién eres. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. No dijo las señales que yo hago, él las hará también. Las obras de justicia que él hacía. ¿Y cuáles son esas, hermano Fausto? Porque la Biblia no es clara. Fíjate que sí lo es. Todo el tiempo los discípulos dejaron todo para dárselo a los pobres. Y Jesús le dijo a sus discípulos, id y comprar pan para ellos. Y Jesús no estaba bromeando. Ellos tenían dinero porque las ofrendas llegaban de todos los que creían y se despojaban. Y Judas andaba a la bolsa, guardaba el dinero. ¿Por qué era necesario guardar dinero si no había dinero? O sea que ellos tenían dinero. ¿Y qué hacían con ese dinero? Jesús le dijo, ir y comprar pan para ellos. Y le dijeron a sus discípulos, ¿pero dónde vamos a encontrar pan? Aquí en el desierto, en medio de la nada, para darle a comer a 15,000 personas. Pero te demuestra que Jesús les daba de comer, porque una vez le dijo, creo que es en Juan 8, que le dije, vosotros no venís a mí porque creéis en mí, sino porque ayer os di de comer y os saciasteis. O sea que Jesús alimentaba a las multitudes. Mientras les predicaba, les daba de comer. ¿Te imaginas eso ahora? Una iglesia que les dé de comer. Eso es lo que nosotros procuraremos hacer cuando tengamos la carpa y tengamos nuestros invitados. Procuraremos hacerles comida para que todos los que lleguen se vayan con un bocado en la boca. Y esa intención es más que todo para los pobres, porque yo quiero llenar mi iglesia de pobres, no de ricos que me den ofrenda. Todos son bienvenidos, aquí no discrimino a nadie, pero yo sí entiendo muy bien por qué Santiago reprendió a los discípulos. Yo sí entiendo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, en una coronela, en una Land Rover, en una Land Cruiser, y también entra un pobre descalzo, andrajoso, apestoso, piojoso,
y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y le decís al pobre, tú estate allá. Y siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd y poned atención a lo que les voy a decir. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Si tú no puedes entender lo que te acaba de decir Santiago, el hermano de Jesús, que es Jacobo el justo, el título que ostentaban los verdaderos discípulos era el justo. Pero no, hoy en día se jactan de ser cristianos y se visten con un trapo de inmundicia, con obras vanas de sus manos, de conciertos de rock y de diezmos y de alabanzas y de aplausos. No la genuina adoración, que yo ya te dije cuál es, la justicia de Dios. No en espíritu y en verdad, sino en deleite, en lujuria, en carnalidad, en concupiscencia de la carne. Porque claro, el rock es rico, es el ritmo, qué rico. Y de repente, es como que se está haciendo disco. ¡Ey, me llega! ¡Oh! Concupiscencia. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Verte bailar y dar. Es que hermano Fausto, usted se está burlando de David. David danzaba, hermano Fausto. Sí, pero solo una vez, cuando pudo rescatar el arca del pacto, se llenó de tanto gozo del Espíritu que danzaba. A mí me ha pasado. Me he llenado tanto del gozo del Espíritu que he danzado, pero no lo hago todo el tiempo como payaso. Lo que sí hago todo el tiempo es ayudar al necesitado. Y sé que eso me llena de mucha más satisfacción que danzar. Porque le agrada más a Dios. Mira, hermano, Jesús te desglosó en su palabra el sistema. Jesús, en Mateo 23, ve y léelo. Jesús te desglosó cómo funciona el universo y te explicó cómo hacer la voluntad del Padre que está en el cielo, no de el Señor Baal. Y te dijo que los hombres habían sustituido la ley de Dios de la justicia por su propia ley y su propia tradición, cuando dijo, vosotros habéis sustituido el mandamiento de Dios por vuestras propias tradiciones de hombres. Entonces, hermanos, dejamos los hombres la justicia de Dios para imponer nuestra propia justicia. Dejamos su ley para poner nuestra propia ley. No sirviendo a la justicia de Dios, sino nuestra propia ley. Y nosotros, me voy a incluir, tomamos nuestra injusticia como que si fuera justicia. Y tomamos nuestra impiedad como que si fuera piedad. Porque como todo el mundo lo está haciendo, y si todo el mundo lo está haciendo, es porque ha de estar bien. Y seguimos y nos envolvemos en las tradiciones de nuestros padres y de nuestros abuelos que vienen desde la caída de Jerusalén y el levantamiento o el surgimiento de la sinagoga de Satanás, que te robó el sacerdocio de justicia y lo volvieron a tomar para ellos. Y persiguieron y mataron a los justos verdaderos. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo, porque es el mismo espíritu de Caín. El mismo deseo de matar. A todo hereje hay que matarlo, hay que apedrearlo. Y eso es lo que viene, hermanos. Según la tradición de los hombres, no la ley de Dios, sino la ley de los hombres, del sistema rabínico, del sistema que te imponen a ti. Dime si no hay leyes en tu iglesia. No, usted no puede ir a darle a los pobres. Usted no puede servir todavía. Usted no está preparado. Te quitan el fuego, te apagan la llama. Hermano, usted está prendido en fuego, venga, échele agua. Apaguen ese fuego antes de que se riegue. Quieren apagar el fuego del Espíritu. Quieren decirle al Espíritu Santo, tú cállate. Ahí, apartadito en la esquina, sentadito, Espíritu Santo. Si te ocupo, te llamo. Dios, por favor, no vayas a interrumpir la alabanza con una liberación de demonios.
No, Dios no permita que empiecen a gritar los demonios. No, yo prefiero que estén calladitos. Quiero que pongan atención al tremendo discurso que preparé. ¿Estás entendiendo lo que te quiero mostrar? Ellos siguen las leyes de la iglesia, la falsa iglesia que te advirtió Jesús. Tu impiedad, ellos lo aplauden como piedad. Tu obra de maldad, ellos la apañan y la aplauden como que si fuera bondad. Tu injusticia, ellos la celebran como que si fuera justicia. Y todos estos años tú creíste que tu impiedad era más bien piedad y que tu injusticia era más bien justicia, que tu falta de fe y de obediencia era más bien fe. Fe sin obras que no te salva, creíste que era fe verdadera. Fe que salva. Hermanos, Satanás desde el principio quiso tomar lo que nos pertenecía a nosotros. Desde el principio Satanás quiso robar por la fuerza lo que Dios, por medio de su gracia y favor, nos regaló con su sacrificio. Y Satanás está enojado por eso. Y cuando yo te hablo estas verdades, tiembla de horror, de saber que te estoy quitando vendas, que te estoy arrancando esos trapos de inmundicia y que te estoy tratando de ayudar a vestirte de linos finos blancos y ropas limpias. Y eso no lo hago yo. Todo el día recibo mensajes de personas que me dicen: hermano Fausto, usted me quitó la venda. Hermano Fausto, usted ha abierto mis ojos espirituales. No, hermano. No, hermana. Eso lo hizo el Espíritu Santo dentro de ti, que por fin aprendiste a escuchar. Que por fin encontraste el Cristo interior, no el exterior que está ahí en estatuas y en imágenes y en fotos y en crucifijos y en grandes cruces. Hicieron de Jesús, hicieron de Cristo una imagen, un ídolo al cual alaban y sin darse cuenta están sirviendo y alabando a Baal, al Señor que es otro Señor, no el verdadero, el yo soy, no el todopoderoso Jesucristo. No es demasiado tarde para que escuches al Cristo interior, ese que te confronta, ese que te hace sentirte mal cuando ves al pobre en la calle y hay algo dentro de ti que te contrista y que te oprime, un nudo que se hace, que te dice: dale algo, y tú dices: no puedo ayudarlos a todos. Estás en ese conflicto interior, te opones dentro de ti mismo, sigues obedeciendo a la otra voz, la voluntad de tu padre, el diablo, y solo requiere que tú renuncies a esa naturaleza, que tomes el oficio de Cristo y tomes la decisión de la gravedad de ese oficio y lo ejerzas como sacerdote de justicia. Y ese es mi afán, y ese es mi deseo, y esa es mi meta, día tras día, aunque te aburra. Ojalá que te aburras para que te hagas como la burra de Balaam y tú también reprendas la necedad del profeta. Yo te amo, hermano, y yo tengo que hablarte con toda la verdad, aunque te duela. Discúlpame. Que sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Y hasta pronto.